Hola, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Soy el misionero Benjamín Serrano. Hoy tenemos una experiencia misionera con el misionero Eleazar Zamora. Él es un joven que Dios tiene un proyecto con él y cada día que él va conociendo a Dios, Dios se va glorificando. Entonces, hoy nos acompaña Eleazar Zamora. Hola Benjamín, a todos los que nos ven. Es un gusto estar aquí junto a ti, compartir un poco de lo que Dios viene haciendo y ha hecho ya, y lo que nuestra proyección hacia el futuro que esperamos hacer en la obra del Señor. Un gusto, Benjamín. Bueno, Eleazar, para mí es un privilegio siempre de que me acompañes aquí en una experiencia misionera, y no solo a mí, sino personas que te van a ver, personas que van a estar ahí. Entonces, Eleazar, tu madre y tu padre hoy son obreros de Dios, ¿verdad? Sí, ahí están en la iglesia, siempre ahí trabajando en la obra del Señor, apoyando en lo que Dios permite que sea. Tú eres de Bamba. Yo soy de Quillabamba, la provincia de Quillabamba, del departamento de Cusco, soy peruano y ahora estoy contigo, Benjamín, acá en Cusipata. Él está acompañándome aquí en Cusipato, va a estar unos días aquí y después se va a estar yendo a Brasil a cumplir el llamado que Dios tiene con él y crecer en la vida misionera. Entonces, comenzó tu experiencia en misiones? ¿Cómo Dios fue tratando? Porque sabemos de que tú eras cristiano, tu mamá, viviste muchas cosas con tu mamá. ¿Cómo comenzó ese llamado, ese fuego arder en tu corazón? Bueno, Benjamín, la historia es larga, pero yo te digo algo. Dios, cuando tiene un propósito, solo hay que esperar el tiempo. Empieza todo ahí. Entonces, yo te digo, mi corazón empezó a arder por misiones desde el momento que me enteré de acerca de misiones. Eso fue alrededor del 2018, que yo fui al Instituto Bíblico en Puerto Maldonado, las Asambleas de Dios del Perú. Entonces, Benjamín, ahí yo me entero de la existencia de misiones. Me logro enterar, pero tuve la oportunidad de volver al mismo centro en el 2019, donde fue que me apasioné bastante por esta cuestión de la obra misionera, Benjamín. Mi vida fue bastantemente influenciada en este trabajo para el Señor. Qué interesante, tú eras cristiano ya en ese tiempo y estabas congregando fielmente, y por lo que pude investigar, un pastor vio algo en ti. Ah, sí, Benjamín, mire, yo te cuento la historia desde un principio a grandes rasgos. Mi mamá, antes de yo estar firme en la iglesia, recibió una palabra del Señor. A ella el Señor le dijo que Él me llevaría a muchos lugares y que me sustentaría en esos lugares y que no tendría de qué preocuparme. Entonces, hasta ese entonces me dijo y no sabía de qué. Entonces, en empezar de cristiana, nosotros en mi congregación teníamos la costumbre de visitar iglesias. En una de esas visitamos las Asambleas de Dios del Perú, donde yo conocí al pastor presbítero en ese entonces de las Asambleas de Dios de Quillabamba, y donde yo tuve 2 encuentros con él. Nos conocimos, hablamos y no hablamos mucho, nos despedimos. Pasados unos días él llegó a mi casa, me hizo la propuesta, Benjamín, y me dijo que había un instituto para poder estudiar teología. Interesante. Y me dijo solamente eso. Mas yo antes de eso ya estaba buscando aprender acerca de este tema, tener estudios teológicos, porque la realidad de donde yo vengo es justamente tenemos obreros laicos que no tienen una preparación teológica. Entonces, en mi corazón había, Benjamín, que muchas de nuestras dificultades que nosotros enfrentamos como iglesia era justamente por la falta de preparación que nosotros teníamos. Yo vine a la ciudad de Cusco, busqué un instituto, pregunté. En ese entonces me dijeron que había cerrado por esos años,
y mi única opción era ir a Lima. Y para mí, en ese entonces era muy costoso, no podía, y solamente era 3 veces por semana. Entonces, Benjamín, yo estoy seguro de que Dios cumple el anhelo de nuestro corazón. Y en mi corazón había el deseo de prepararme para servir mejor a su iglesia. Entonces, ahí fue donde Dios puso este varón. Llegó a mi casa, me hace la propuesta y me dice 1 año antes, vaya orando y vamos a ver qué pasa. Yo enfrenté muchas dificultades en ese año, pero permanecimos firmes. Y a acercarse el tiempo de ir al instituto, él me dijo que empezaba más o menos entre abril y mayo. Yo fui en marzo. Y él me dijo que creo que no va a ser posible porque la persona que yo conocí ahí ya no está más. Pero Dios, que está bajo el control, buscó los medios, se me abrió la puerta, Benjamín. Un pastor que no me conocía, me vio 2 veces en su vida, me envió allá, me recomendó allá, y así yo llegué a Puerto Maldonado a saber de teología. Esa era mi expectativa, conocer el ámbito teológico, pero Dios me sorprendió al enseñarme algo, misiones, algo que yo en mi iglesia no escuché. A lo mucho que se escuchaba en mi iglesia era evangelismo. Vamos a evangelizar, vamos a salir, vamos a evangelizar, a traer a nuestros vecinos. Ese era el todo. Pero más llegando allá, yo me di con la sorpresa de que hay la obra misionera. Y los que me estaban enseñando eran misioneros, eran brasileros. Yo no me imaginé que eran brasileros. Entonces, Benjamín, Dios hasta ese momento me sorprendió, me mostró la realidad de la obra misionera. Vi algunos hombres de Dios con esa pasión, esa entrega, y a partir de ese momento, Benjamín, yo empecé a pensar en ello. Yo me quería preparar para ser pastor y ser evangelista. Yo me imaginaba que la iglesia se avanzaba haciendo campañas evangelísticas solamente. En ese entonces yo veía allí a Ávila los videos, a Billy Graham, y veía cuánta multitud venía de creyentes. Yo quería un día ser así, pero ahora entiendo que hay un trabajo más minucioso, el de ir, el de estar en un pueblo, el de caminar, el de visitar, el de compartir el evangelio, consolidar vidas y enfocarlos justamente con esta visión, misiones. Es demasiado impactante porque cómo Dios trató. Y me llama la atención de que en tu iglesia es una dominación bastante grande y fuerte. Y a pesar de todo eso, no se hablaba de misiones. No es que sea malo, pero algunas iglesias maduraron mucho en esos temas, pero otras están empezando como a reaccionar. Y yo te quiero hacer una pregunta. En Quillabamba, hay comunidades que faltan misioneros. Benjamín, la realidad de la palabra se cumple en todo lugar. La miel siempre será mucha y los obreros serán pocos. Entonces, hoy en día la realidad de mi provincia, por lo menos donde yo puedo conocer, es que hay algunas organizaciones que han avanzado, pero que a lo largo del tiempo han menguado. Hay iglesias, tú llegas y hay iglesias cerradas. Y tú vas y encuentras iglesias cerradas, hermanos vueltos hacia atrás. Hay lugares todavía donde no hay una iglesia. Hay lugares donde hay una sola denominación y no se abastece, no llega a todos. Entonces, eso es parte, hablando acerca de personas civilizadas. Nosotros en Quillabamba tenemos parte de la selva, hay grupos étnicos,
Hay, como nosotros le decimos, nativos. ¿Como cuántos nativos hay de que todavía no han sido conquistados? No sabría decirte, Benjamín, no tengo la cifra exacta, pero es poco el trabajo que se hace. Yo te digo algo, Benjamín. La primera organización que llega ahí siempre será la Iglesia Católica. Sí. Pero iglesias evangélicas es poco el trabajo, más por justamente el tema de hacer un trabajo transcultural. Tienen ellos unas costumbres diferentes, el acceder a ellos es un poco más difícil, entonces el idioma de ellos, o sea, no tenemos obreros preparados para esa actividad. Ni qué decir con los quechohablantes, igual siempre hay pueblos ahí alejados donde hay veces no hay iglesias. Esa es la Interesante, realidad, Benjamín. muy interesante. Por un tiempo me contaste que estuviste pastoreando una de esas iglesias, hablando de quechua, en cierta distancia donde está tu iglesia. Sí, Benjamín, mi pastor me puso ahí a atender a ellos como obrero. Yo por la distancia asistía a ellos solamente los domingos y llevábamos un culto desde más o menos las 9 o a veces las 10 hasta más o menos las 4 las 3 de la tarde. Era un culto Qué corrido y, y fue una experiencia, Benjamín. Pese a yo tener padres quechohablantes, yo comprender el quechua, pero ahí yo vi mis limitaciones. Hay muchas cosas que a veces a uno le frustra. Pero ¿sabe qué, Benjamín? Dios es bueno. Dios es grande. Imagínate, Benjamín, estar en un culto de 9 de la mañana a 3 o a 4 de la tarde. Los hermanos estar ahí, escuchando, oyéndote. Entonces, para mí fue un gozo trabajar con ellos. Pude aprender mucho de ellos. Dios me dio algunas estrategias para tratar con ellos, aunque en un principio fue difícil, siempre habrá un rechazo por la cuestión de la edad y todo ello. Pero lo importante es, Benjamín, estar agarrados de Dios, y Dios es quien abre puertas y hace posible que podamos ser aceptados en el trabajo. Es muy interesante. El idioma quechua es un idioma de Perú que era de los incas y ese idioma todavía sigue subsistiendo y es muy conocido sobre todo aquí en la sierra de Perú. En toda la sierra de Perú hablan ese idioma y es muy fuerte. Todavía en el tiempo que estamos hoy hay personas que no hablan español y solo hablan quechua. Estoy viviendo una realidad de esa. Mi iglesia habla quechua y el pastor Eleazar tiene el privilegio que sus padres son hablantes quechua y a pesar de que él habla quechua, hay muchas palabras ahí que son no complicadas, sino que no hay mucha fluidez, sobre todo en la parte donde me encuentro. El idioma quechua es más puro, como me decía el pastor Eleazar, es más puro. Ya ahorita está muy combinado, pero una de las cosas que me llama la atención es que el pastor Eleazar aceptó el reto de ir allá. Aceptaste el reto, fuiste, sabiendo de que tú hablas quechua. Sí, Benjamín, entiendo prácticamente casi todas las palabras en quechua, pero por falta de práctica o ejercicio, mi hablar no es tan fluido. Yo de mantener una conversación, puedo llegar a mantener una conversación, y fue uno de los retos que yo tuve ahí arriba. Entonces, en ese entonces yo, Benjamín, subía, predicaba en español, pero algunas palabras yo las decía en quechua. Pero ¿sabes qué me impactó, Benjamín, y también que me dolió? No estar a la altura en ese momento.
Porque Cuando hablamos de la altura, disculpa, cuando hablamos de la altura en el quechua, sí, estar preparado para eso. Porque Benjamín, yo hablaba un par de palabras en quechua y los hermanos atendían, ponían una cara de alegría. Entonces eso me llevó a pensar que justamente el curso de misiones que tomamos, pueblo que llegamos, el pueblo debe ser enseñado en su idioma. sí. Entonces para nosotros es un gran reto de prepararnos, de capacitarnos, de siempre estar motivados, a esforzarnos aún más para suplir esa necesidad. Porque es fácil tú ir a hablar, predicar en castellano y regresarte. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Cuánto fueron edificados ellos con la palabra? Eso me preocupaba bastante. Pero luego así progresivamente fuimos hablando, tratando con ellos. Entonces yo me esforcé en algunas cosas, pero mayormente las predicaciones eran en castellano, Benjamín. Y el pastor en una ocasión se ponía a traducir. Yo hablaba, el pastor traducía. Entonces yo enfrenté muchas dificultades en ahí, pero que desde ahí yo regresé a mi casa, me puse a hablar con mi mamá en quechua. Yo le preguntaba y hablaba para ejercitarme. Si hoy llego acá y estoy hablando quechua, Benjamín, es justamente por la constancia de la conversación que yo tuve con mi mamá. Hablamos, yo buscaba hablar en quechua y todo ello. Entonces, hoy me veo llegando aquí, hablando ya un poco mejor el quechua, como te decía. Pero hay puntos en que es difícil, por lo menos aquí. Mi zona tiene muchas influencias. Está el quechua del Cusco, pero también está el quechua de Apurímac, que es un quechua distinto, Sí. diferente, tiene sus variaciones. Muy diferente. Y cada región, por ejemplo, tú decías de la sierra, entonces es un grupo étnico que hoy en día necesita ser atendido. Tenemos acceso a internet, pero ¿cuántos predicadores hay en quechua? Muy poquísimo. Yo creo que en quechua, por internet, yo estuve buscando porque, quiera o no quiera, yo siempre estoy viviendo el quechua, César. Siempre estoy con el quechua desde que me levanto, diciendo buenos días y a veces ya viste la realidad de mi iglesia. Y no he conseguido un predicador en quechua que yo diga, no, voy a escuchar a este predicador para la iglesia, para que la iglesia, o comentarle a algunos hermanos. No hay. Y sabes qué es lo que más parte el corazón, lo que a mí me da mucha tristeza, porque vivo misiones y me preocupan las almas. Yo muchas veces te escuché hablando sobre la realidad de Cusco y de toda la parte sierra. Cuando yo llego aquí, yo me quedo sorprendido que a 2 o 3 comunidades donde yo estoy, no hay personas cristianas. No hay alguien que diga, mire, yo vengo a orar por ti, yo vengo a ayudarte, vengo a apoyar. ¿Y por qué? Por ahí que hay una gran dificultad, que es el quechua. Y hay comunidades y la gente piensa, no, Perú ya está evangelizado lo suficiente, Perú ya fue evangelizado todo. No, mi amigo. Hay una comunidad de aquí, se llama Airahuiris, y te comento, son una población de 50 a 30 personas y no hay una iglesia, no hay un pastor, todavía no ha sido conquistada esa comunidad. Ah, pero ¿por qué no ha sido comunidad? Esa comunidad no ha sido conquistada por el quechua. Ah, no, porque es muy lejos, sí es lejos, pero esa persona necesita. Y es como tú dices, un predicador en quechua, no hay. Eso es algo de que a mí me parte el corazón. Sí, Benjamín, la realidad de Cusco, yo pienso que de toda la sierra es justamente la dificultad que se tiene al acceso hacia tratados justamente bíblicos, ¿entiendes? Es poquísimo, pero por la gracia de Dios hay Biblias en quechua, hay Biblias de quechua en Cusco, con el quechua de Cusco, también hay el de Apurímac con su quechua de ellos.
Pero hay organizaciones, Benjamín, que en esos lugares también han desarrollado, han crecido, pero siempre hay todavía lugares donde el Evangelio no ha llegado. Y no es solamente la dificultad del quechua, Benjamín, es la falta de visión que tiene la iglesia hoy en día. Perú ha caído en un estancamiento hasta cierto punto en esta cuestión de conquistar más lugares, justamente por falta de proyectos, por falta de, de enseñanza en estos temas, Inversión. inversión, o sea, todo eso influye, Benjamín, en el avance de la iglesia. Yo, para ir a la casa donde yo vivía, hay muchos sectores, Benjamín, donde no hay una iglesia, donde no hay, y no son quechohablantes, hablan español igual que nosotros. Pero, como te digo, hay un estancamiento, entonces es eso. Pero, por la gracia de Dios, yo pude compartir, no solamente yo, hubo un compañero también que estuvo en el instituto. Fuimos 2 de mi denominación que fuimos al instituto. Estuvimos allá y el tiempo que nos permitió Dios estar en nuestra iglesia, Él todavía sigue allá, compartimos esta visión. Hablamos acerca de la necesidad de hacer misiones, porque no podíamos quedarnos callados, Benjamín, con algo que hay en nuestro corazón, algo que nos mueve a poder decir, mire, nosotros no hemos sido llamados solamente para estar en la iglesia e irnos a nuestra casa y venir a la iglesia, o quizás de vez en cuando evangelizar o hablar a alguien, sino hemos sido llamados para ir a muchos otros lugares. Así como algún día alguien llegó a este lugar y evangelizó, así también nosotros debemos ir a otros lugares. Entonces, Benjamín, el tiempo que Dios nos permitió, estuvimos compartiendo acerca de esta visión de la obra misionera, de la necesidad de hacer un evangelismo más fuerte, de recaudar e invertir en este aspecto. Entonces, yo te cuento un testimonio. Desde que yo regresé en el 2019 del instituto hasta el año pasado, yo estuve enseñando Hechos de los Apóstoles. Interesante, porque yo te iba a tocar en ese punto. te iba a comentar ese punto porque ahorita Dios está avivando el pueblo cristiano. No sé si te enteraste, pero fue una noticia que todo el mundo se enteró que en Estados Unidos, una universidad, hubieron 140 horas de adoración, que el culto no paraba, y fue algo sobrenatural. En las redes está eso, y yo creo que en lo que Dios está haciendo en Quillabamba es un proyecto muy grande, y yo quiero saber de esos testimonios porque quiero que las personas vean de lo que Dios hace a través de ti y lo que Dios está haciendo en tu vida, porque muchas personas necesitan escuchar eso, necesitan, he tenido experiencia, que cómo hago para ser misionero, cómo hago esto, aquello. Entonces yo quiero que toques ese punto. Lo iba a tocar, pero creo que por obra de Dios tocaste ese punto y quiero que lo especifiques y quede eso registrado. Y ese es un camino. Yo te decía que desde que regresé allá, yo pedí a Dios, sentí fuerte en mi corazón enseñar de una manera sistemática Hechos de los Apóstoles. Entonces yo estuve alrededor de 3 años enseñando Hechos de los Apóstoles. No logré concluir el libro, pero así como me influenció en mí Hechos de los Apóstoles, yo quise compartir con ellos, orando a Dios, y Dios me facilitó mucho en comprender este libro precioso que habla justamente del desarrollo y del avance del Evangelio. Entonces, en esa realidad, Benjamín,
tocamos. En un inicio todo es hermoso. A veces a lo largo enfrentamos porque a veces la iglesia no está acostumbrada a recibir ese tipo de enseñanza, a veces parece algo repetitivo. Pero la idea con ello era profundizar, que llegaran ellos a comprender y entender minuciosamente el obrar de Dios con su iglesia, el propósito de Dios con su iglesia, el proyecto de Dios con su iglesia. Entonces, Benjamín, desarrollamos todo ello y de principio a fin, yo pienso que si en algún momento ellos se han de acordar de mí, será por hecho de los apóstoles. Entonces, enfrentamos ese reto. Desde inicio vimos de la necesidad de establecer algo que muchas veces la iglesia se ha alejado, la realidad de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Y ese es un punto esencial en el crecimiento y en el desarrollo de la iglesia, en la consolidación misma de la iglesia. Entonces, Benjamín, empezamos con ello, empezamos a tratar muchos puntos acerca de la doctrina del Espíritu Santo y justamente explicando en base a lo que nuestro Señor dijo antes de irse y volver hacia su lugar de un inicio que es el cielo. Hechos 1:8, recibiréis poder. Y nos pasamos un tiempo en ahí para explicar toda la cuestión y que solamente después de recibir el poder el pueblo estaría habilitado para hacer las cuestiones de evangelismo y misiones. Solamente esa capacitación haría eficaz a la iglesia. Y nos volvimos a nuestros inicios como iglesia y dijimos, ¿por qué somos ineficaces? La primera pregunta que yo empecé a plantear es, Benjamín, me acordé de los años que yo tenía. Me acordé de los años en que llegó el Evangelio hasta Roma. Yo tenía alrededor de 30, 32, 31. Yo dije, mi iglesia tiene los mismos años que yo. Yo dije, en 30 años el Evangelio llegó a Roma. Yo puse así como un reto para ellos, en 30 años no hemos salido. Y con la justa a veces hemos salido 1 kilómetro, 2 kilómetros y eso no siendo eficientes. Y por lo cual no hemos podido consolidar unas iglesias alrededor. Y yo les mostré, y Dios nos guió a través de esto, que es necesario volver a nuestros inicios, volver a nuestra historia, volver a ser una iglesia eficaz como lo fue la iglesia en su inicio. Entonces, Benjamín, nos apasionamos por ello, la iglesia poco a poco acogió. Entonces en mi iglesia se motivó esto, buscamos de Dios, buscamos el experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. Todo eso tomó un tiempo, Benjamín. No es fácil, no es que yo predique y yo voy a ver los resultados al día siguiente. Te digo, son 3 años. Y dentro de los 3 años, Benjamín, hubo personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y una de ellas fue justamente el compañero con el cual yo fui a estudiar. Y hoy él es una bendición en mi iglesia. Y sé que él crecerá ahí, se consolidará y seguirá la visión. Entonces, hubo bautismo con el Espíritu Santo, Benjamín. Y eso me alegró, pero no fue en el primer año. Fue cuando ellos llegaron a entender de esa necesidad. Y yo oro a Dios siempre por mi iglesia para que ella no olvide de ello, sino que busque más de Dios, busque esta experiencia que aviva la iglesia. Porque es el Espíritu Santo quien movió a la iglesia, quien usó la vida de los apóstoles, usó la vida de algunos creyentes para establecer iglesias, Benjamín. Yo a lo largo, según avanzábamos en los capítulos y los versículos de Hechos de los Apóstoles,
La iglesia quedaba sorprendida, Benjamín, y algunos de ellos a veces me cuestionaban, algunos de ellos se alegraban. Y yo me emocioné un día cuando un hermano pasó y dijo: hermanos, debemos orar por bautismo en el Espíritu Santo. Y él mismo oraba: Señor, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y me emocionó mucho. Y después yo quería que la iglesia acogiera la visión de hacer un proyecto para evangelismo y misiones. Pasaron 3 años y nada de camino. Hoy, que antes de salir de mi iglesia, el último día de culto, si mal no me equivoco, fue donde el pastor pasó y dijo: dentro de nuestro plan anual vamos a hacer evangelismo. Gloria a Dios. Entonces, Benjamín, yo me alegré. Pero fueron 3 años, Benjamín. 3 años en un libro, 3 años aprendiendo bastante de Dios, la dirección, la estrategia, los métodos. A veces yo daba las cosas por perdidas. Benjamín, me voy a ir a dejar mi iglesia para un llamado misionero. Pero por una parte yo me sentía algo triste, porque yo entiendo que el propósito principal de la iglesia es justamente evangelismo y misiones, ganar almas. Y yo me sentía algo triste, pero Dios me dio esa alegría. Yo me alegré cuando mi pastor pasó adelante y dijo: hemos estado escuchando 3 años acerca de que el mundo seguir encerrado, tiene que avanzar. Y yo me alegré, Benjamín. O sea, es como decirme 3 años predicando Hechos de los Apóstoles. El último momento que estás ahí, te traes la noticia: van a hacer evangelismo. El pastor está cogiendo la visión y va a hacer evangelismo. Entonces, yo entendí algo cuando estaba en Puerto. Necesitamos influenciar. Así como yo fui influenciado, yo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder influenciar a mi pastor, a algunos hermanos, no será todos. Pero yo entiendo que lo demás Dios se encargará. Dios pondrá a otras personas a desarrollar en esta visión de un evangelio dinamizado por el Espíritu Santo, movido por Él, guiado por Él. Benjamín, ese es mi testimonio de Hechos de los Apóstoles y 3 años de predicación. Interesante cómo Dios preparó tu vida y cómo Dios fue encaminando todo. Y me llama la atención algo de que hablaste, la influencia de otras personas. Y ese es el deber de nosotros. Esto yo no lo hago para que la gente me diga: no, te estoy viendo. No, lo hago con el sentido de influenciar a otras personas. Lo hago con el sentido de que las redes hoy es algo que está dominando, pero ¿será que hay personas que cuentan historias misioneras? ¿Será que hay alguien que quiero contar tu historia misionera como Dios te llamó? Y yo quiero tocar un punto que para ti es muy importante: tu madre. ¿Por qué? Porque te estoy escuchando que tu madre influenció mucho. Hoy en día los padres dicen que los misioneros son unos flojos, unos vagos, que el misionero Dios lo llamó para eso, y a sus hijos. Eso fue una vez hace mucho tiempo que escuché que los padres no permiten que sus hijos sean misioneros, porque no, vas a ser un vago, vas a hacer aquello. Y da tristeza, porque cuando el joven Dios pone el sueño de ser misionero en su corazón y su padre se lo niega, eso creo que acaba con el sueño y la persona se termina yendo al mundo, la persona se termina apartando porque no
tuvo el apoyo de la persona que es más especial. Tú me comentabas que tu madre para ti ha sido una influencia, igual tu padre, pero creo que por ser varones siempre nos acercamos más a la madre. Y me contabas que tu madre, ella comenzó a buscar de Dios y Dios fue preparando su vida. Me comentabas que eh, el conocimiento de la palabra que ella tiene no es profundo, pero conoce a Dios, que es lo que más me encantó. Cuéntame de tu madre. Bueno, Benjamín, mi madre, hoy es una mujer de Dios. Y yo tengo una referencia de ella bastante, influenció en mi vida bastante. Mi padre, de igual manera, siempre es una persona que nunca se opuso a la obra. Al contrario, yo soy agricultor. Dios me llamó del campo, de la chacra. Pero para mis padres, el servir a Dios siempre fue primordial. Nosotros, Benjamín, en tiempos de trabajo, dejábamos esas cosas y nos íbamos a algún aniversario, porque a esos aniversarios venían pastores preparados, ¿me entiendes? Para conocer algo más, una experiencia más, y siempre me interesaba cómo están las iglesias en otros lugares. Entonces, Benjamín y mi madre, cuando inició el Evangelio, fueron ellos ahí parados en la iglesia, pero mi madre cambió mucho más, creció mucho más delante del Señor el día que tuvo la experiencia con el Espíritu Santo, y eso hablo de bautismo con el Espíritu Santo. Una pregunta, antes que sigas ahí. Tu madre, para aquel tiempo, le predicaron sobre bautismo en el Espíritu Santo. O escuchó por allá algo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque eso es algo que a mí me llamó la atención. Sí, Benjamín, en un inicio, cuando la iglesia estaba formándose, había un conocimiento escaso acerca del tema. En un inicio mi iglesia se formó y no hubo quien la consolidara, pero se dejó estos rasgos de el hablar en lenguas extrañas, el profetizar, los dones en operación, todo eso, pero que la iglesia no supo manejar eso. Pasó muchos problemas, la iglesia abandonó ese conocimiento, reduciendo, como hoy hay muchos teólogos que lo ponen, reducirlo a la obra del Espíritu Santo, a la salvación solamente. Más su conocimiento era escaso, como te dije. Mi mamá tiene segundo de primaria, mi papá el que tiene tercero o cuarto de primaria. Entonces, Benjamín, tú me dirás, entonces ella, ¿cómo llegó a tener la experiencia con el Espíritu Santo? Te iba a hacer esa pregunta. Y mira, yo te digo, a ella no le ministró nada. No hubo un pastor que dijera, bautismo con el Espíritu Santo, recibe o busca. Lo que hubo en ella es profunda humillación, quebranto, experimentar la necesidad de Dios. Para ese entonces mi madre estaba un poco enferma. Ella le habían dicho que un tiempo más adelante, por la osteoporosis que ella tenía en la columna y en la cadera, ella tendría que estar en una silla de ruedas y ya no podía hacer muchas cosas. Sufría del corazón y creo que las preocupaciones en todo ello le llevaron a buscar de Dios, oración. Entonces yo te digo, la experiencia de ella no fue en la iglesia, la experiencia de ella no fue ministrar a través de un pastor, la experiencia de ella fue en la chacra, dentro de los cafetales, de rodillas. Dentro de la tierra. Ahí fue Dios, que en ese quebranto Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Y ella, Benjamín, si hablamos de ella, es una experiencia bien bonita que a mí me gustaba, Benjamín, porque ella de ahí fue cambiando un poco más y más y más,
en la intimidad, en su relacionamiento con Dios. Y mi mamá y mi papá siempre oraban 3 de la mañana, Benjamín, o a veces 2 de la mañana hasta las 3, siempre había un periodo de oración de 1 hora en la madrugada. Entonces, como yo soy el último en la casa, me llamaban a mí, tenía que despertarme, Benjamín. ¿Qué edad tenía? Porque eso es algo que me intriga. Porque si estaba joven o estaba chivalito, chamo. Yo ya estaba un poco crecidito ya, yo creo que estaba con los 25 años, algo por ahí. Entonces, pero ella sintió la necesidad de buscar a Dios. Ella no se sentía tranquilo, orando en la noche y al despertarse orar, porque una costumbre aquí hacer eso. Y nos movía a orar y Benjamín. Y ella empezaba a orar y oraba en lenguas extrañas. Dios le dio primero lenguas extrañas, después le dio un género de lenguas. Entonces, Benjamín, las oraciones ahí eran hermosas. Yo me quedaba atónito, sorprendido. ¿Qué es esto? Yo solamente lo había escuchado allí Ávila hablar en lenguas extrañas y orar en lenguas extrañas. Y ahora yo estaba viendo la realidad dentro de mi casa. Y eso me provocó, Benjamín. Yo quiero eso. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero saber lo que se siente eso. Yo te digo, en una mañana estábamos orando ahí y como así yo me muevo para acomodarme y toco a mi mamá. Y una tremenda energía pasó por todo mi cuerpo, Benjamín. Yo sentí como 220 voltios pasando por mí y yo me asusté. Entonces, en ese aspecto mi madre influenció en mi vida. Ella me decía que no hay cosa más hermosa que sentir la presencia de Dios en ese ambiente espiritual. Y aparte de ello, Benjamín, yo te contaría mucho. Mi llamado fue a través de él. Antes que yo estuviera firme, Benjamín, Dios le dijo a ella que me llevaría a otros lugares. Entonces, Benjamín, yo no sabía. Pero a partir de ese momento, Dios me empezó a sacar a otros lugares. Yo llegué a Puerto Maldonado, Benjamín, por alguien que yo no conocía. Sin conocer a nadie en Puerto. Sí, y el que me envió tampoco me conocía. 2 veces ver a alguien no es suficiente para conocerlo, solo Dios. Y entonces mi madre así creció, se consolidó, se afirmó y tuvo muchas experiencias bonitas. ¿Quieres que te cuente una? Sí, cuéntame, estoy bastante intrigado y te iba a comentar sobre tu madre porque no la conozco, pero de lo poco que he escuchado de ti, es una mujer de Dios. Es una mujer que Dios habla con ella. Sí, Benjamín, por eso te digo que el llamado para mí, a ella se la dijo primero, la dijo audiblemente, él escuchó. Y él escuchaba muchas cosas, Benjamín. Pero lo que a mí me llegó a sorprender más es algo curioso. Mi mamá le gustaba ir a la iglesia. Entonces un día estábamos trabajando en la chacra y ella siempre se venía un poco antes para llegar a la casa. Entonces ella dijo, salió, estaba lloviendo y tenía que venirse pronto. Entonces ella dijo, Señor, pon una paraguas, una sombrilla para que me vaya y no me moje. Salió, y había una lluvia, Benjamín. Y a mi mamá no le mojó. Mi mamá salió orando y ella siempre camina así, cantando, orando, y no orando así, sino orando en el espíritu, en lenguas extrañas. Y salió así. Una señora que tenía una casa allá abajo, está bien, y la vio a mi mamá. Y le dijo, la señora Tomás está yéndose así en lluvia. Entonces, pero parece que no le moja, yo también le voy a seguir. Le siguió hacia atrás Benjamín. Llegaron al pueblo donde vivimos. Y la señora llegó mojada. Mi mamá llegó hasta mi casa seca, Benjamín.
O sea, Dios tiene cuidado, Benjamín. Dios nos sorprende, Dios busca ser conocido. Aún, pero ¿qué beneficio trae eso? Me dirías. Entonces, qué de extraordinario afirmar su fe de mi mamá y compartir ella hacia mí. Dios hace muchas cosas en esa medida. Dios, mira, cuando experimentes esto, hay muchas cosas que yo no entendí. Y algo que me dijo un día fue, yo le pregunté, ¿qué sientes tú cuando escuchas la voz de Dios? Y me dijo, es una cuestión de emociones mezcladas. Primero, temor, porque es Dios. Segundo, es quebranto. Tercero, es alegría. Y yo le dije, ¿cómo así? Y ella me dijo, temor porque te das cuenta de que Dios es real y habla. Entonces, quebranto es por lo que Él genera en ti, la presencia de Dios. Y gozo por el mensaje que recibes muchas veces, a veces también. Entonces me dijo, y yo llegué a comprender algo, Benjamín. Hay veces nuestras predicaciones no tienen el mismo impacto, porque dejamos de lado esta experiencia. Y tú te das cuenta, los profetas oían la voz de Dios. Sí. Y no es la misma que está escrita en nuestra Biblia. ¿Qué falta? Profundizarnos más en la experiencia. Orar más. Eso es lo que me dijo mi mamá. Antes de yo venir acá y estar uniéndome a la obra misionera, fueron unas cuantas recomendaciones que ella me dio. Adora con las manos arriba. Ora con intensidad. Busca de Dios. Aléjate de las cosas del mundo. Y entrégate más a Él. Esos fueron sus consejos. Y yo siempre lo tendré presente, Benjamín. Porque pese a ser una persona de poco conocimiento, es una persona de alta experiencia con Dios. Intimidad. Intimidad, relacionamiento. Y es sorprendente cómo Dios lo usa, Benjamín. Es bastante sorprendente por lo que me comentó, por el motivo de que ella hizo esa explanación y te preguntó que cómo se sentía, qué sentía, y a pesar de que tiene segundo año de primaria y ella tiene un conocimiento de Dios profundo, pero me impactaron mucho esas palabras, la intimidad que ella tiene con Dios, y es tan profundo que tú te quedas tan impactado, porque muchas personas quieren eso, y me quedo sorprendido de que cuando ella sale hacia la tierra a trabajar, ella va orando íntimamente. Es interesante cómo una persona puede conocer a Dios tanto y darte una palabra de paz, una palabra que edifica tu alma. Eleazar, yo te hago esta pregunta y ya para finalizar. ¿Qué consejo tú le darías a los padres que no quieren que sus hijos sean misioneros? Benjamín, es difícil la pregunta, porque alguien que conoce a Dios no se va a oponer. ¿Me entiendes? Mi mamá me ama mucho. Papá me ama mucho porque yo comparto con ellos, yo estoy ahí. Yo soy el último y ellos tienen 65 años. Pero mi consejo para los padres es, cuando Dios llama, no hay que poner obstáculos. Va a ser peor. Si Benjamín, yo no hubiera venido hoy acá, si mis padres hubieran puesto, quién sabe
si más tarde ya no estaría en la iglesia. Porque Dios pone en nuestros corazones el sentir de hacer la obra del Señor. Nos apasiona eso. Nos entregamos a eso. Pues yo le diría a un padre, cuidado con lo que decimos a nuestros hijos. Mejor haga esto. Ore por su hijo para que sea mejor que usted. Que sirva mejor a Dios. Las cosas en que vivimos hoy son vanidad, son temporales. Acaban, terminan. Nuestra vida en esta tierra es corta. Pero un día los padres rendirán cuenta de lo que Dios puso en sus manos para administrar. Dice que es una herencia de Dios, un hijo. Pero, ¿qué hiciste con la herencia? Mejor, imagínate esta realidad. Piensa que tu hijo es una flecha, que hoy está en su aljaba, está a tu lado. Tómala, tesa el arco y suéltala. ¿Qué quiero decir esto? Prepara a tu hijo para que sirva al Señor. No hay mejor cosa. Yo te digo, Benjamín, en mi vida yo no he logrado muchas cosas. Pero mis padres se sienten honrados que yo esté hoy contigo aquí, Benjamín. Mis padres agradecen a Dios porque yo estoy aquí. Ellos me quieren tener a su lado, pero entienden que los propósitos de Dios son mayores. Y que solamente como padres lo que hay que hacer es interceder, apoyar en las cosas que tienen que ver con el servicio a nuestro Señor. Yo aprendí algo, Benjamín. Si algún día tengo un hijo, mi prioridad siempre será que sirva al Señor, que llegue a muchos lugares donde yo no llegué, que Dios lo use más que a mí. Esa es la cuestión, Benjamín. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres como padre? ¿Entiendes? Hay cosas eternas por las cuales uno se debe esforzar aún más. Amén, Padre Dios. ¿Y qué aconsejaría a las personas que nos van a ver? ¿Cómo harán ellos para desarrollar, para entender el llamado y desarrollar para ir trabajando en eso? Desde mi experiencia, Benjamín, yo entiendo que Dios habla, revela, muestra. Porque si hablamos de sentir de nuestro corazón, nos encontraremos con un texto que va a chocar con nosotros, engañoso el corazón. Pero con eso no quiero decir que no vamos a sentir la anhelo en nuestro corazón. Anhelo Dios pondrá en nuestros corazones, pero Él la vendrá confirmando en el camino. ¿Recuerdas? Ya te dije, yo quería ser predicador, pastor. Sí. Pero el propósito de Dios fue distinto. Yo quería prepararme, todo ello me encontraba, pero Dios está abriendo las puertas. ¿Recuerdas que dije que Dios me va a llevar a otros lugares? Yo no me apresuré en el camino. Eso me lo dijo alrededor de 2016, algo por ahí, o 15 creo. Yo no me apresuré, Benjamín, sino que sabía que el día en que llegara tendría que estar preparado, conocer de la palabra. ¿Me entiendes? Yo esperé en Dios, esperé tranquilo, y solo mi única preocupación era, tengo que prepararme. Si voy a ir a otros lugares, con lo que yo hablo, no voy a convencer a nadie o no voy a poder expresarme adecuadamente, mejor dicho. Entonces, Benjamín, Dios está abriendo las puertas. Dios pondrá hombres delante de ti para llevar a cumplir los propósitos. Puso un pastor que no conocía. Primero puso a mi pastor, mejor dicho. Mi pastor me promocionó, me ejercitó
dentro de nuestras iglesias. A él lo invitaban y él decía, el hermano Eleazar, el hermano Eleazar. Y el hermano Eleazar en ese entonces temblaba a los pies, sudaba frío, y una cosa, pero poco a poco fue Dios preparando. Se puso alguien para yo ir al instituto. Entonces, ahí yo conocí a muchas personas. Una de ellas es el pastor Jonás, allá de las Asambleas de Dios de Brasil. Y siempre he caído en gracia, Benjamín. No por lo que yo soy, sino que Dios me abrió las puertas. Y hoy tengo la oportunidad, Benjamín, de poder ser parte de la obra misionera. Esperé el tiempo, no me apresuré. Y no te conté el último. Después en una oración en una casa, estábamos mi mamá y mis hermanos, estaba Ronda, que te dije que fue al instituto igual que Sí. que ahí Dios habló conmigo también. Dios me dijo algo que yo le voy a decir al pastor Jonás cuando lo vea. Yo he escuchado la oración de él. Irás a Brasil. Y yo, Benjamín, me quedé sorprendido. Y esperé, pero en el Señor, no me apresuré. No dije, ya, mejor me voy, le junto dinero y me voy y lo encuentro y lo busco y le digo, Señor me ha dicho esto, no. Yo esperé que Dios abriera las puertas y descansé en el Señor, pero siendo consciente de que llegaría el momento y yo tendría que estar preparado. Yo tendría que estar dispuesto. No es fácil, Benjamín, dejar a unos padres ya ancianos. No es fácil. No es fácil dejar aquello que por lo que tú te has esforzado, dejarlo atrás. Dejar tu comodidad en tu casa y salir. Pero yo te digo, hay paz cuando se hace la voluntad de Señor. Entonces mi consejo es, si tú tienes una palabra del Señor, si Dios habló contigo, esperen. Llegará el tiempo en que las puertas se abrirán y tú irás donde debes ir. Descansa en el Señor. Amigo, agradezco por esta oportunidad y yo espero que pase el tiempo y esto tú se lo compartas a tus hijos, a tu madre y todo. Y no sé, hasta que Cristo venga, te volveré a hacer otra entrevista. Gustoso, Benjamín, de estar aquí. Yo sé que Dios nos sorprenderá en la obra misionera. Oramos para que ver la gloria de Dios en las misiones. Oramos para que una próxima que estemos sentados tú y yo, tú y al igual que yo, podamos tener una conversación contando de esta experiencia ya en la obra misionera, cómo es, las dificultades o las cosas sorprendentes que vemos. Se ve también que Dios tenga preparado para nosotros. Amén. Mis amados hermanos, llegamos al final del video. Esto es una experiencia sobre el misionero Eleazar. Él es joven. Hoy Dios cumplió lo que le prometió hace años a su mamá y Dios habló con él. Tenga paciencia, espere, ore mucho, hable con Dios y deje que Dios guíe su vida. Trabaje en todo lo que pueda en la iglesia, aprenda. Y a su debido tiempo, Dios va a llamarlo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.